Ya nos acompaña el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros. Estamos hablando del señor Raúl Legal, con quien vamos a hablar acerca del desarrollo foresto industrial del Paraguay, cuáles son las proyecciones que se tienen en este sentido y, por supuesto, qué deberíamos de tener en cuenta para que se consolide justamente este sector. Presidente, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días a la audiencia. Un gusto estar contigo para compartir este programa. Presidente, hay muchas preguntas que hacerle, pero queremos arrancar con esto que tiene que ver con el desarrollo, principalmente en líneas generales, para que conozcamos más acerca del rubro, cómo están hoy día, cuáles son los números que se tienen y qué deberíamos entender cuando hablamos del desarrollo justamente foresto industrial del Paraguay. Bueno, para entender el contexto que está hoy día el sector forestal, foresto industrial en este caso, hay que hablar, hay un antes y un después. Históricamente los productos forestales, por ejemplo, de exportación, era destinado al mercado regional, dependiendo en gran medida del mercado argentino, mercado uruguayo, chileno, un poco con Brasil, y no más que eso. Hoy día con la implementación, hoy día trabajamos con las maderas de plantación y por lo tanto ha tenido un gran éxito en el mercado internacional, lo cual nos permitió conquistar nuevos mercados. Hoy día estamos atendiendo más de 50 compradores internacionales, ese por un lado. Por lo tanto, hay un cambio, hay un antes, un después a partir de que se implementa el consumo principalmente de maderas que provienen de plantaciones forestales. Dentro de esto, sabemos que existen muchas proyecciones, pero esto depende, siempre decimos, de un plan. Depende siempre de lo que se pueda tomar como ejemplo de lo que se está haciendo bien hoy día en el campo, sumado a lo que hoy día se da a conocer en materia de exigencias legales, y esto debería de replicarse, pero siempre pensando, decimos nosotros, en un plan que involucre a todo el sector y que apunta a un mismo objetivo. En este sentido, ¿cómo estamos? Bueno, justamente nuestro gremio apuesta fuertemente de tener un plan estratégico para el desarrollo del sector forestal. Por un lado, fomentando las plantaciones forestales que de hecho hoy día está creciendo con el dinamismo que veníamos esperando. Como referencia le puedo dar que el año pasado se ha llegado a una área cultivada de eucalipto específicamente más de 50.000 hectáreas, que para nosotros es histórico. Por el hecho que nunca se llegó a esa cantidad. Por otro lado, se necesita renovar el parque industrial maderero. El parque industrial estaba montado para otro tipo de madera, específicamente la madera nativa, siendo que hoy día es más del 80% las industrias consumen madera de plantación, se requiere de un equipamiento industrial distinto. Por lo tanto, se necesita de un plan estratégico de tal manera de que el desarrollo de este sector sea más dinámico, de tal manera que un potencial inversionista pueda interesarse en aterrizar en nuestro país. De hecho, hay interés, pero si tuviéramos un plan estratégico que posteriormente se convierta eso en una política de Estado, entonces, como lo tienen los países de la región, como el caso de Chile, Uruguay, mismo Brasil, entonces ellos tienen claro en cuanto a política pública para el sector y bueno, el dinamismo del sector foresto industrial en esos países son bastante mayores que las nuestras, gracias justamente a este instrumento. Presidente, habló de 50.000 hectáreas plantadas el año pasado. Con eso, ¿a cuánto llegamos en superficie de producción actualmente? ¿Y cuál es el mercado o el consumo de esa producción? ¿Mayoritariamente para el consumo local? ¿Una parte se va afuera? ¿Cómo está ahí la torta? Sí, superamos 50.000 hectáreas, que eso principalmente en donde mayor plantación hubo en el norte, específicamente Concepción, sí, seguido de San Pedro. Y eso se consume en las industrias, como le decía, y destinado principalmente a la exportación, en un orden del 60% va para la exportación y el resto se comercializa en el mercado local. ¿El consumo local es para biomasa, para la industria local? No, la biomasa constituye un consumo importante ciertamente, pero es uno de los rubros. Aquí se consume maderas contrachapadas, maderas aserradas, construcción rural, en mucho uso se tiene, está creciendo de hecho el consumo de madera en Paraguay.
los costos de la madera de deforestación son accesibles a cualquier tipo de consumidor, por lo tanto, el consumidor paraguayo hoy día está tentado a consumir madera de producción madera. La producción que se envía también es madera enchapada, ¿sí, mayoritariamente? Bueno, justamente uno de los productos que mayor demanda en el mercado internacional son las maderas contrachapadas. Hoy día en el mercado, específicamente en el mercado europeo, hay escasez de una especie de madera muy demandada que es el abedul, y perfectamente el eucalipto está reemplazando esa especie, y entonces ha crecido últimamente la demanda de este tipo para contrachapado. También se exporta productos manufacturados como piso parquet, los muebles, así como el carbón vegetal, que hasta hoy día constituye un rubro importante para el sector forestal. ¿Cuánto es lo que se apunta, digamos, para seguir creciendo y avanzando anualmente? ¿Cuánto se está plantando ahora? ¿Cuánto es lo que anualmente se está llegando? ¿Y a cuánto apuntan para seguir creciendo en este sentido? Bueno, el sector tiene un enorme potencial de crecimiento en cuanto a plantaciones. Se estima que en los próximos 8 o 10 años tendríamos alrededor de 1.500.000 hectáreas plantadas. Eso obviamente va a posibilitar de que más industrias de gran porte se instalen en Paraguay, como la celulosa. Se habla de que algunos inversionistas vienen explorando el Paraguay en ese sentido. Y bueno, cuando tengamos esas áreas cultivadas en el país, que de hecho se va a dar en los próximos años, hay condiciones, están identificadas las zonas con actitud forestal. Es más, el Infona ha identificado alrededor de 6 millones de hectáreas que se puede destinar a las plantaciones. Por lo tanto, nosotros en nuestro gremio estimamos que, reitero, en los próximos 8 o 10 años tendríamos esa cantidad, y eso va a dinamizar muchísimo. Por supuesto, esas plantaciones se plantea a partir de la demanda que tiene el mercado, ¿verdad? A partir de esa premisa se está viendo, tal así que como ejemplo le puedo dar la avenida de la primera planta de celulosa en el Paraguay. Paracel en este caso ha hecho de que justamente se dispare el interés de que haya más plantaciones, y producto de ello que estos 50.000 hectáreas que le estoy hablando ya es a partir de la potencial demanda que va a haber de estos productos. Y esto es muy importante, Julio, porque estamos hablando de 200.000 hectáreas, tengo entendido, la proyección que tienen en Paracel, 200.000 hectáreas en el área, en la zona norte. Y para que la ciudadanía pueda interpretar y nosotros podamos interpretar el impacto que esta inversión pueda tener, ¿de cuánto personal estamos hablando de manera directa? Para tener una idea de cuántas hectáreas genera o cuánto personal se asigna por cada, no sé si 10, 20, 15 hectáreas, más o menos para tener una idea de lo que podría significar esta inversión de 200.000 hectáreas de manera directa ya en generación de mano de obra. Se estima que en plantaciones más o menos requiere de 1.5 personas por hectárea. Entonces multiplique por la cantidad de áreas, la cantidad de empleo que puede generar. De hecho, está generando mucho empleo. Paracel, por ejemplo, ya está moviendo mucha gente en el norte del país. Es correcto, está dinamizando la zona. Y también empezó esto realmente en la zona sur, más bien la zona de Caazapá, pero hoy día se está extendiendo en toda la región oriental, tal así que también en la zona de Coronel Bogado hay gran extensión de plantaciones, también está dando mucha fuente de empleo en esa zona. Por lo tanto es un sector que por eso le decía, tiene un enorme potencial de crear fuentes de trabajo genuina en la zona, y que justamente signifique un arraigo para la gente que vive en el lugar. Es un empleo rural que siempre se necesita en nuestro país, ¿verdad? Presidente, yo me quedé con un dato súper interesante: de 6 millones de hectáreas es nuestro potencial como país, ¿verdad? Y yo veo que en el norte, por ejemplo, avanza muchísimo estancias que se dedicaban a la ganadería. Esa pastura degradada se fue modificando, y hoy en día la zona de San Liberato, Estancia Hermosa, Trementina, todo lo que es Paracel, todo lo que es el conjunto Paracel, ¿verdad? Pero acá viene a colación lo que es este nuevo reglamento de Unión Europea. ¿Esto podría frenar un poco en ese sentido? ¿Este desarrollo se podría parar un poco en el sentido de que a lo mejor todas estas 6 millones de hectáreas, no sé, bosque no va a ser, ¿verdad? Pero a lo mejor pastura, a lo mejor se reconoce como humedales, o sea que ya están hablando sobre eso, presidente, tratando, unificando criterios para ver cómo avanzar y no tener un freno por el camino?
Bueno, ante que amenaza más bien constituye una verdadera incertidumbre la reglamentación de la Unión Europea en ese sentido, pero eso no va a frenar el desarrollo ni el sector forestal, ningún otro sector primario de la economía nacional. De hecho, el mercado europeo no es un gran mercado para la producción paraguaya. Y en nuestro caso, la madera que va a Europa representa alrededor del 20% de lo que exportamos. Hay mercados muy interesantes, mercado asiático, por ejemplo, que perfectamente podemos explorar e inclusive reemplazar ese mercado. Ahora, decía que es una incertidumbre y podría ser una amenaza esta reglamentación por el hecho de que esa reglamentación, nosotros entendemos que arroja más incertidumbre que otras cosas y hay medidas que no está por encima de la legislación paraguaya, inclusive es algo que podría hasta violentar lo que es la soberanía paraguaya. Por lo tanto, estamos en el gremio, en la unión de gremios específicamente, estudiando este caso y creemos que como país deberíamos de prestar la debida atención para que esto no se implemente realmente en nuestro país, porque más que beneficio podría perjudicar el desarrollo sostenible en el Paraguay. Por lo tanto, en resumen, no va a frenar el desarrollo de nuestro sector de ninguna manera, pero constituye siempre una posible amenaza para lo que significa, por ejemplo, desalentar, por ejemplo, al crear tanta confusión, pero se está manejando bastante bien este tema. Yendo sobre el mismo tema prácticamente, ¿cómo está la legislación paraguaya para este sector? ¿Ustedes se sienten seguros en el marco legal para trabajar? De hecho, que las leyes que tenemos aquí son bastante avanzadas en el sentido de que en la región ningún país tiene un instituto forestal especializado que atiende en nuestro sector. Hay países que han crecido y justamente nosotros tenemos esa herramienta que nos permite concentrar acciones y que tener leyes bien claras que fomenten la actividad forestal. Y tenemos legislaciones que cuidan justamente lo que es el desarrollo sostenible y entendemos que son suficientes como para que nosotros podamos asegurar una producción sostenible. Cumplen todos los requisitos que hoy día esas leyes que exige la comunidad internacional en cuanto a lo que es el impacto social, económico, ambiental. Por lo tanto, creemos que las medidas que pretende implementar la Unión Europea de repente sobrepasa lo que nosotros creemos que son suficientes para poder reglar en forma las reglamentaciones que tenemos. Es más que suficiente para que se asegure la sostenibilidad de nuestra producción. Presidente, yendo un poco también a lo que mencionabas de que se necesita una política para seguir creciendo en este segmento, ¿a qué se debería apuntar y cómo hoy trabaja justamente también en ese sentido, al no contar con esta política, o qué escenarios se presentan para poder, digamos, captar la atención de nuevos inversionistas, este interés que está creciendo también según comentabas, y queremos saber, bueno, cuáles son los espacios que se busca para atraer a estos inversionistas, a qué tipo de políticas también debemos impulsar, tanto para atraer inversiones como también para aumentar lo que son nuestras exportaciones. Bueno, este plan estratégico que posteriormente se convierta en una política de Estado, lo que va a hacer nos va a permitir tener la película bien clara en el sentido de que las acciones sean articuladas, las instituciones que rigen este sector puedan tener acciones articuladas. Hoy día no tenemos esa situación. De hecho, entiendo que el gobierno, uno de sus objetivos, tener que las instituciones para que puedan ayudar al desarrollo de este país, las acciones gubernamentales tienen que ser articuladas y eso va a permitir que se dinamice aún más el sector y por lo tanto uno va a tener muy en claro a través de ese instrumento cuáles son las áreas aptas para plantación, la concentración de industria. Hoy son todas acciones aisladas y por lo tanto de alguna manera eso lo vuelve lento el desarrollo. Podríamos ir bastante más rápido si tenemos este instrumento y también podríamos captar más inversionistas para nuestro país. De hecho, nuestro país tiene las mejores condiciones para captar inversionistas para este tipo de emprendimientos. ¿Cuánto es lo que mueve el sector y cuánto es lo que se podría crecer aplicando, digamos, todas estas políticas, atrayendo nuevos inversores? ¿Cuánto podría aumentar esto? Bueno, lo que nosotros estimamos, no tenemos datos ciertos, por ejemplo, no tenemos datos estadísticos que puedan permitirnos proyectar justamente. Lo que nosotros manejamos son estos números.
En exportación estamos haciendo alrededor de 100 millones de dólares anuales. El mercado local de la comercialización alrededor de 60 millones de dólares. La biomasa, que no está bien registrado, hay subregistros ciertamente, estimamos que está moviendo entre 150 a 200 millones de dólares al año. Eso también puede crecer perfectamente y tomando como referencia países de la región, le doy datos últimos. Chile ha exportado el último año 6.700 millones de dólares con un plan estratégico para el desarrollo forestal, lo mismo que Uruguay, más de 2.000 millones de dólares, siendo que son países que han comenzado bastante después. El caso de Uruguay comenzó después el desarrollo de este sector. Ellos cuentan con la herramienta que en nuestro país necesitamos ciertamente contar. Presidente, hablado de Chile, y me gusta esto porque siempre lo tenemos como ejemplo, porque en un plazo en que sorprendentemente ha presentado resultados muy interesantes, ha logrado volcar en una de sus principales economías el rubro en sí. ¿Cómo han logrado esto? ¿Esto necesariamente tiene que ver con un impulso que se dio, digamos, de manera vertical en cuanto a exigencias normativas, o fue algo netamente privado que luego tuvo que anexarse el sector público? ¿Cuál es el modelo? Y cito Chile por los números que están presentando, que inclusive si eso se aplicara aquí en Paraguay, con esta proyección que tiene, podría superar, inclusive me animo a decir, al rubro de la exportación del sector cárnico en cuanto a números, específicamente para que podamos dimensionar el impacto que podría tener esto en nuestro país. ¿Qué modelo podríamos nosotros, o si esto podría ser aplicado en Paraguay, el modelo que utilizó Chile? De hecho, que el modelo que se intentó aplicar en Paraguay es una copia de lo que se implementó en Chile. La ley 536, que se buscó incentivar las plantaciones forestales. No, la ley hasta hoy día ciertamente tengo entendido que está vigente, pero en la práctica no ayudó mucho al desarrollo de las plantaciones debido a que se previó todas las acciones que se debe de emprender, pero no se tuvo en cuenta los fondos con que se tenía que contar. No se fondeó esta ley, en pocas palabras. No así como los chilenos, esto comienza con un plan estratégico de desarrollo del sector forestal ya en el gobierno Pinochet, y eso ha hecho de que con una política clara, con un plan estratégico, han tenido una ley que fomente e incentive el desarrollo del sector forestal, y se contó con fondos específicos para el sector, lo que ha hecho que hoy tengan los resultados que se está teniendo. Es envidiable para nosotros, ciertamente. Nosotros podíamos haber logrado el mismo resultado, sin embargo, aquí no hemos tenido tal cosa porque no se ha manejado bien esta ley de incentivos. Se tuvo la buena intención, pero no se comprendió el potencial que tenía este sector, y esperamos que en esta ocasión, con el nuevo gobierno, podamos entender bien cuál es el potencial. Entiendo que es así, y creemos que en esta ocasión vamos a encontrar la manera de incentivar a este sector, y mañana todos saldremos beneficiosos, mayor empleo, mayor inversión, mayor exportación y mayor recaudación tributaria. Por lo tanto, todos saldremos beneficiados del crecimiento del sector forestal. Presidente, cuando hablamos de desarrollo forestal industrial, sabemos que hay cierto estigma también, y esto es una realidad. Muchos que desconocen del trabajo que viene realizándose en el campo relacionan directamente con desarrollo forestal con destrucción medioambiental. Es decir, hoy día la tónica sabemos que es producir sin destruir, pero para que los televidentes puedan interpretar también, cuando hablamos de desarrollo forestal, ¿de qué tipo de especie estamos hablando? ¿De cómo se cuida el medio ambiente? Que es algo fundamental para que justamente se puedan dar en los términos en cuanto a las exigencias medioambientales, este desarrollo con compromiso. Estamos hablando de madera reforestada netamente, hablamos de que existe también un plan de reforestar con árboles nativos. Esto ya se dejó de lado. ¿Cómo está, o cuál es, digamos, o en qué matices o cuáles son los componentes que hacen esto? Bueno, la especie que de mayor plantación en el país es el eucalipto hoy día, pero se está desarrollando otras especies, para no quedarnos en el monocultivo, ciertamente, especies como teca, que está teniendo una madera muy apreciada en el mercado internacional, está teniendo un buen desarrollo en la zona de San Pedro. Otra especie, hay una especie llamada nin,
el cedro australiano, que es también tiene un buen desempeño, y estamos intentando de que algunas especies pueda implementarse también en nuestro país. De hecho, que una inversión forestal se tiene en cuenta lo que es los tres aspectos, el económico, social y ambiental. Todas las plantaciones están orientadas a tener certificación internacional, cuidando el medio ambiente, el desarrollo sostenible. De lo contrario, una inversión en este sentido no tendría el éxito, siendo que está destinado principalmente a exportar a países exigentes en ese sentido. Por lo tanto, el hecho de tener mayor plantación de ninguna manera puede dañar el medio ambiente, al contrario, está descomprimiendo la presión que se tenía anteriormente contra los bosques nativos, y hoy día el manejo de los bosques nativos, que la explotación forestal es menor hoy día, permite la regeneración, justamente todo lo contrario de lo que uno podría pensar. Por lo tanto, el impacto que causa estas plantaciones forestales son más que nada favorables, en el sentido de que tiene todo el aspecto de desarrollo sostenible, y por lo tanto se tienen todos los aspectos de derechos, por ejemplo, a derechos indígenas, por ejemplo, se tiene muy en cuenta, derechos humanos. Todos esos aspectos se tienen en cuenta en el momento de realizar una inversión en ese sentido, en las plantaciones forestales. Presidente, habló del fondo, y yo creo que la inversión es muy importante también cuando estaba hablando del plan, ¿verdad? La pregunta sería, hoy en día el sector cuenta con un fondo de respaldo inclusive para los bancos privados. Sabemos que esas herramientas son sumamente importantes en el sentido de que es una inversión a largo plazo, no es como plantar soja que en 120 días vos cosechás, ¿verdad? En ese sentido, hay herramientas financieras en la plaza actualmente para los inversionistas, los productores mismos. Y ahí también quiero acoplar otra pregunta. Este sector puede abarcar pequeños y medianos productores. ¿Podría plantar eucalipto, no sé, hacer un sistema silvopastoril entre sus animales, productores no muy grandes? Sí, de hecho que a eso apunta justamente el plan estratégico. Se cuenta línea de financiamiento a largo plazo, tanto en la banca pública como en la banca privada, pero no son suficientes hoy día por el hecho de que no hay un plan que se conozca muy bien cuáles las reglas para que el sistema financiero pueda regirse. Ciertamente, entonces hay cierto temor aún de poder destinar crédito, por ejemplo, para este sector. Ya hay experiencia de bancos privados que está financiando las plantaciones y algunas industrias, pero perfectamente puede crecer aún más esto cuando que tengamos un plan estratégico bien definido. Nosotros estamos proponiendo hace un tiempo a la FD específicamente de constituir un fondo forestal, que llamamos FOGAFOR, de tal manera que se constituya ese fondo para garantizar operaciones que puedan facilitarse la financiación a largo plazo. Se está trabajando en eso, así como en su momento la experiencia que se tuvo con el FOGAPI en plena pandemia ha hecho de que muchas empresas justamente pudieran sobrevivir a esta pandemia gracias a que este fondo de garantía ha servido muchísimo al sistema financiero para poder reestructurar deuda. Y bueno, hoy día hay varias empresas que pudieron continuar. Entonces, tomando como ejemplo eso que los bancos conocen bien, cómo funciona esta garantía, es algo parecido a lo que sería nuestro FOGAFOR, pero más enfocado a largo plazo. Y creemos que en los próximos meses seguramente tendremos novedades en ese sentido. Justamente la AFD ha podido colocar un fondo que tenía por años sin poder colocar. Últimamente se ha disparado eso, de todos los fondos que contaba justamente para plantaciones forestales, prácticamente se utilizó todo. Hoy día tengo entendido que van a obtener nuevas líneas de financiamiento ampliando para el sector forestal en base a la experiencia que están teniendo. Y con relación a la pregunta si un microemprendedor puede dedicarse, por supuesto que sí. De hecho, hay experiencia específicamente en los departamentos tanto de Cajazapá como Cajaguazú, que han hecho plantaciones pequeñas áreas como 5, 10 a 20 hectáreas. Hoy día ya están haciendo su segunda y tercera plantación porque han colocado totalmente su producto. Hay entusiasmo en ese sentido y bueno, esa justamente debe ser el sector donde se tiene que apoyarle con estos tipos de créditos que puedan ellos poder crecer
en su área de plantación. En el campo ya hay bastante buena experiencia, conocen las posibilidades de comercialización que tiene con las plantaciones, por lo tanto están haciendo con sus propios recursos, pero bien se podría incentivar ese tipo de iniciativas. Presidente, cuando hablamos de productos, como que era la pregunta justamente que hacía Julio, que está vinculado al rubro, hoy día hace falta más productos de los bancos que apunten y se ajusten a sus necesidades. ¿Eso, digamos, es necesario o esto todavía necesita de más datos para que se pueda desarrollar? Es necesario contar con más líneas y es necesario que el banco vaya conociendo más el sector. De hecho, el movimiento tal vez no justifique que un banco tenga un departamento de análisis de riesgo, por ejemplo, de repente los costos no le da. Y en ese plan estratégico se puede establecer condiciones para que los bancos justamente tengan mayor confianza hacia el sector y pueda destinar más recursos para el sector forestal. Entonces, y ahí es donde surge la pregunta, ¿y el Banco Nacional de Fomento? el Banco Nacional de Fomento tiene fondos para destinar al sector forestal, sin embargo, al no tener un departamento que pueda hacer un análisis de riesgo para el sector, y también sus procesos son bastante burocráticos, que hace de que de alguna manera la gente no esté incentivada a recurrir a ese tipo de fondos, está más bien recurriendo a los bancos privados. Presidente, para que la teleaudiencia pueda entender también, ¿cuál es el periodo de producción? ¿En cuánto tiempo se logra una cosecha completa? Bueno, una cosecha completa alrededor de 8 a 10 años, dependiendo de la variedad, pero los ingresos empiezan a partir de los 2-3 años. El primer raleo ya se utiliza para la biomasa, el segundo raleo a los 4 años alrededor, y ahí ya sirve tanto para la biomasa como para el procesamiento industrial, y se empieza la tala rasa, como lo llaman, de los 7-8 años, y en algunos casos va hasta 10-12 años, dependiendo de qué tamaño uno quiera lograr el tronco, ¿verdad? Pero empieza a generar ingresos a partir de los 2-3 años. Presidente, sabemos que están trabajando, existe en calendarios de reuniones, están próximos también a poder desarrollar nuevas entrevistas, pero en este sentido sabemos que es necesario hablar de un plan nacional. ¿Se está trabajando en esto, en un plan nacional que tenga tal vez mal y pronto censado a todos los que están hoy día en el rubro, de lo que podría darse en cuanto a inversiones y poder adaptarse a esto? ¿En este sentido ya están trabajando o todavía queda pendiente esto para poder avanzar hacia un mismo objetivo? Bueno, trabajando en nosotros ya tenemos bien definidos los aspectos que debe tenerse en cuenta en ese plan estratégico para el desarrollo del sector forestal. Y eso del tener un censo, de hecho, el INFONA tiene todos esos censos, cuando se conoce qué empresa, qué cantidad de empresas, cuánta gente está involucrada en el sector, pero a partir de este plan estratégico se tendrá un dato aún más conciso en ese sentido y asimismo proyectar las áreas que puede estar cubriendo la expansión del sector forestal. Por eso es que creemos que es necesario que todo el sector público que pudiera contribuir al desarrollo de este sector debe estar involucrado, así como nosotros los actores privados, y ese sería una especie de conseguir un plan estratégico trabajando en forma conjunta, sector público con el sector privado. ¿Hay buenas perspectivas, presidente, para la instalación de nuevas industrias aquí en nuestro país? Sí, entendemos que Paraguay tiene muy buenas condiciones en el sentido de crecer las plantaciones, tener la materia prima, y también hay condiciones de que en nuestro país se instale industria de gran porte. De hecho, se habla de que hay inversionistas que están haciendo en forma silenciosa su exploración, y entendemos que en los próximos años estaría aterrizando nuevas industrias, por ejemplo en el campo de la celulosa, y tendríamos por lo menos 2 industrias más en los próximos 10 años. No es arriesgado pronosticar, ¿verdad? Por lo tanto, hay interés en nuestro sector porque tenemos condiciones excepcionales para el desarrollo del sector forestal. Presidente, ¿cómo es la característica del productor paraguayo que ya está haciendo madera? ¿Es una producción mixta mayoritariamente? ¿Tiene otro tipo de producción? Sabemos que Boledan, por ejemplo, el silvopastoril es su insignia, la cooperativa de San Pedro, ¿verdad? Y en ese sentido también,
por lo que veo también más hacia el norte con Paracel, muchos productores ya se dedican netamente a eso, ya solamente plantaciones forestales. Pero actualmente, ¿cómo es la característica del productor paraguayo que se dedica a producir? Otros pequeños productores ven también como una caja de ahorro a largo plazo, tiene su vaquita, su chacra agrícola acá y también ya va haciendo plantaciones para una cosecha a largo plazo, teniendo una platita seguro para el futuro. ¿Cómo ves a los productores? Bueno, el productor hoy día le está echando mucho ojo a este sector en el sentido de que es una actividad que se tiene todo el año, de enero a enero, y hoy día lo que demanda la industria de materia prima excede inclusive lo que están pudiendo ofertar. Hay una buena puja en cuanto a compra de materia prima y el productor justamente del campo lo ve con muy buenos ojos y entonces se anima justamente a diversificar su producción de consumo, combinado a lo que es su ahorro a largo plazo, teniendo seguridad de que va a poder colocar esas plantas, esos árboles que lo va a tener, ¿verdad? Entonces, están haciendo a la medida sus posibilidades, eso perfectamente se puede potenciar y las grandes empresas que hacen grandes extensiones de plantación, de hecho, cuentan con todos los recursos, con tecnología de vanguardia, están utilizando la zona norte, así como la zona de Cazapá. Se tiene bastante tecnología para un mejor aprovechamiento, mejora de la genética, se invierte mucho en el laboratorio, hay una empresa argentina pionera en la plantación, tiene el laboratorio más moderno de la región y permanentemente está innovando justamente en cuanto a tipo de clon que sean aptos para cada tipo de suelo. Ese tipo de inversión ya se está haciendo en nuestro país y no solo para nuestro país, es decir, esto inclusive se comparte con los países de la región, por lo tanto estamos bastante bien para avanzar en ese sector. Es tanta la demanda, decía presidente, y nosotros escuchamos también que cuando Paracel esté en operativa, prácticamente lo que ellos están proyectando no van a estar todavía como para procesarlo. ¿Va a haber necesidad de que ingrese materia prima de afuera, por lo menos en los primeros tiempos? No creo porque sea necesario, tal vez al comienzo para hacerlo requiera, pero para lo que hoy está instalada la industria, las plantaciones año a año que se vienen haciendo, creemos que vamos a tener suficiente materia prima. Sí necesitamos avanzar en lo que es en el parque industrial, necesitamos darle mayor valor agregado, tener nuevos tipos de productos de la madera, que hay demasiadas opciones para desarrollar en esos sectores en donde nosotros vamos a insistir, y siempre a partir de la demanda del mercado internacional. ¿Qué es lo que busca el mercado internacional? Y a eso es lo que nosotros vamos a apostar en cuanto al desarrollo industrial para la madera, por ejemplo. Cuando hablamos de parque industrial, ahí lo que quiero, hablamos de herramientas necesarias, herramientas financieras necesarias para el productor, para la materia prima, pero para la renovación de los parques industriales también se necesitan de respaldo económico, ¿no? Totalmente, se necesita financiar a largo plazo para tener tecnología acorde a los nuevos tiempos. Por darle un ejemplo, el año pasado visita la zona de Misiones Argentina, me quedé sorprendido por la alta tecnología que usan para la industrialización del pino, porque el pino es un producto que hay muchísima competencia en el mercado internacional y uno tiene que ser muy eficiente para tener buenos resultados. Y las inversiones que hay ahí son fabulosas, hablan de 20, 30 millones de dólares en un aserradero, de un simple aserradero se convierte en ese tipo de inversión, pero es justificable por el hecho de que la velocidad de producción, por darle un ejemplo para que comprenda la teleaudiencia, es que en Paraguay una industria de hoy no va más de 8 a 9 metros por minuto una máquina. En la Argentina están hablando de 300 metros por minuto, o sea, la producción es infinitamente mayor y eso lo vuelve competitivo y nosotros necesitamos apostar a ese tipo de tecnología, a grandes consumos de energía eléctrica en el sentido de que tienen, por ejemplo, una industria argentina de Misiones tiene un motor para su máquina de 800 HP, por decirlo así. Aquí el que tiene el máximo de 100 HP y ya nos plagueamos porque es una enorme diferencia. Entonces yo preguntaba en esa ocasión cómo se maneja con el costo de la energía y sin embargo esa empresa produce su propia energía a partir de la biomasa.
e inclusive utiliza solo el 30% de lo que produce biomasa y el 70% lo vende a la red local eléctrica. Eso es totalmente factible. De hecho que para hacerlo tiene previsto hacer de esa manera. Estos son los desafíos que tenemos para el parque industrial y respondiendo a tu pregunta, necesitamos de financiamiento a largo plazo para tener ese tipo de tecnología. Presidente, estamos observando en imágenes justamente los distintos tipos de madera, justamente a esto, ya que hablamos también de la madera. Cuando hablamos de reforestación hablamos de plantaciones de eucalipto, pero sabemos que hay una realidad también por el mercado en sí. Anteriormente, o al menos cuando uno viaja al interior, todavía puede ver un corte importante, unos horcones, como decimos, unas vigas, ya sea de lapacho, ya sea de urapetá, ya sea de quebracho, en fin. Pero hoy día sabemos que el mercado ha evolucionado. No sé cómo está hoy día esto distribuido, pero las construcciones han desplazado el uso de otros materiales al de la madera. Esto es bien visto. Vamos a seguir contando con madera de árboles de este tipo, de estas especies, como bien decía, o debemos ya tal vez de olvidarnos de eso y migrar hacia otro tipo de especies. Digo esto porque muchos decimos ya no hay, otros dicen tal vez estamos equivocados, aún hay por bastante tiempo. ¿Esto se va a acabar? No se va a acabar. La gente el consumidor tradicional va a requerir de ese tipo de material, de una viga, de curupaú, de lapacho, ciertamente, pero la tendencia no es esa. La tendencia es utilizar madera de plantación con un proceso industrial que permite tener una viga, por ejemplo, inclusive mucho más resistente que un lapacho, a partir de un proceso industrial. Eso es lo que se utiliza ya en la región. Argentina lo está utilizando, Brasil y ni qué decir Chile, los europeos, por ejemplo. La madera tiene un campo enorme de desarrollo. En ese sentido puede reemplazar inclusive al acero en las construcciones grandes. Hay países que tienen experiencia de edificios de más de 20 pisos con estructura de madera. Eso va a llegar a Paraguay. Entonces, a eso yo le llamo renovar el parque industrial. O sea, llegar a eso, es decir, fácilmente aquí un tinglado, la estructura puede ser de madera, es mucho más económica, antisísmica, tiene todas las características. Nosotros apenas estamos empezando con lo que es el desarrollo del sector maderero. El potencial de crecimiento en la industria, así como las plantaciones, son enormes. Y todo eso, tu preocupación va a quedar atrás. La madera nativa va a cumplir su ciclo y vamos a migrar justamente a nuevos usos, a nuevos estilos. Y es lo que el mercado hoy día ya entiende y ya está buscando en Paraguay mismo, ve en otros países y ya consulta. En Paraguay hay algunas industrias que ya están empezando a hacer ese tipo de madera para estructuras. Mueble y eso, vamos a seguir teniendo de buena calidad de madera. Sí, eso sí, siempre vamos a tener, pero con una tecnología mayor y más eficiente, por supuesto. Y eso le hará que todo sea más durable también, ¿verdad? Bueno, eso de que sea más durable, bueno, no es muy económicamente no es conveniente, ¿verdad? Pero bueno, hay que renovarse permanentemente. Claro, porque la ANDE anteriormente, por ejemplo, yo aprendí eso con la gente de Volendam en San Pedro recorriendo. La ANDE compraba el carandá y dejó de comprar porque la madera tratada que se producía de eucalipto era mucho más resistente que el carandá, y entonces ya empezaron a migrar hacia ahí. Y las construcciones rurales, los corrales, los bretes, y eso ya se empezaban a hacer de eso. Bueno, para otra vez, refiriéndome a eso, la gente de Volendam, y no son los únicos, tienen columnas impregnadas que perfectamente sirven para el tendido eléctrico. Sí. Otra experiencia que hay en el país de la región como Chile, hay madera que se hace un tratamiento a la madera de plantación, en este caso pino, que perfectamente puede soportar lo que es el rayo solar, todo lo que y no se pudre la madera. Todo es tratamiento, tecnología que se incorpora, y por eso le decía que perfectamente puede suplantar al acero. Muchas gracias, presidente. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos. Esperemos que estas reuniones den su fruto. Y el próximo lunes tiene una reunión muy importante. Es así, tenemos los gremios que nos afectan esta reglamentación europea. Tenemos una reunión con el canciller y algunas autoridades nacionales. Vamos a estar ahí discutiendo el tema, a ver si podemos
arrojar una luz sobre tanta incertidumbre que tenemos con relación a esta reglamentación europea. Muchas gracias por el espacio y a las órdenes siempre.